Bienvenidas a otro episodio de Con M mayúscula, un podcast hecho por mujeres y para mujeres. Les saluda Rosa y Natalie. Hoy conversaremos sobre la salud mental en tiempos de cuarentena con una invitada especial. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. Bien, comenzamos este episodio número 3. Vamos a hablar sobre la salud mental en tiempos de cuarentena. Hoy día vamos a entrevistar a una persona muy querida por nosotras. Acuérdense que nosotras conducimos, una de ellas, Natalie, está en Londres, yo estoy en Lima, Perú, y nuestra invitada está en Argentina. Ella es Laura Correa, es una licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y es candidata a especialista en criminología por la Universidad de Quilmes y también se desempeña en el área forense, clínica y empresarial. Hola Lali, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias a ti por Bienvenida, Lali. Un placer. Bien, comenzamos entonces, tenemos muchísimas preguntas, estamos viviendo por una etapa muy particular. Creo que ninguna generación ha vivido algo parecido como esta cuarentena, que en verdad ni siquiera hay una fecha muy clara acerca de cuándo va a acabar o cuál va a ser nuestro futuro. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es el proceso de adaptación? ¿Cuál es el nivel de importancia que cumple en estos momentos? El proceso de adaptación en psicología, digamos, básicamente como su nombre lo indica, es el proceso por medio del cual el sujeto o un grupo de personas modifican sus patrones de comportamiento para adaptarse al medio en el que uno se mueve según las necesidades y las demandas que este medio le esté representando o que este medio le esté exigiendo de alguna manera, ¿sí? Como bien decías, Rosita, digamos, estamos en el medio de una cuarentena, la vida que conocíamos hasta hace un tiempo de repente se vio trastocada, entonces este proceso que generalmente, que se da siempre, si eso quiero como dejar en claro, el proceso de adaptación es un proceso de la vida, digamos, nos estamos adaptando todo el tiempo a situaciones nuevas, pero en la cuarentena este proceso que, como bien decía, generalmente se da de una manera gradual, nos fue impuesto de una forma brusca y repentina. O sea, lo que requiere de un esfuerzo extra de adaptación que puede generar el aumento en los niveles de malestar y que, por supuesto, también puede dar lugar a reacciones inesperadas. Este proceso es siempre importante, ¿sí? La importancia creo que adquiere ahora es la de poder ayudarnos a atravesar esta situación de la mejor manera posible. De hecho, no sé si alguien se termina de adaptar a una situación así, ¿sí? Somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos definimos a través de un otro. Entonces, yo no sé si realmente nos terminamos de adaptar a esta situación o si en realidad tratamos de atravesarla de la mejor manera posible. Nuestra siguiente pregunta sería, dentro de los temas que más nos preocupan está el estrés y la desesperación por la situación económica. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Es un tema complejo el que me preguntás, Nati. Yo creo que todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva situación y a las consecuencias que trae a nivel económico, pero creo que lo que más impacta es la incertidumbre a nivel económico, ¿sí? Digamos, ¿qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar a nivel país o a nivel global y a nivel individual? Yo creo que se va a poder trabajar en esa incertidumbre dependiendo de la estabilidad que tenga cada uno. A ver si me explico. Las personas que tienen un ingreso fijo o las pequeñas, medianas y grandes empresas que tienen un respaldo económico, creo que pueden hacerle frente a esta incertidumbre informándose acerca del panorama económico que se espera y quizá de esa forma previendo las medidas que consideren necesarias para hacerle frente de la mejor manera posible. Creo que todos, como lo dije en un principio, estamos aprendiendo a manejarnos económicamente en este tiempo. Pero después yo creo que hay un grupo de personas, que Rosita creo que lo comentó en el primer podcast también, que viven con lo que ganan en el día. Y realmente hay situaciones que yo creo en donde uno no puede caretearla, y en este caso es donde a mí me excede el poder transmitir, digamos, cómo hacerle frente al estrés o a la incertidumbre a una persona cuando hay una necesidad básica que no está siendo satisfecha.
Cuando esa persona sabe, digamos, que ese día, si no trabaja, no come. Y acá es donde yo apelo más a lo social, a la empatía, porque es importantísimo, y yo creo que lo repito siempre, el cuidarse a uno mismo, siempre lo digo, ¿sí? Pero no nos olvidemos que somos seres sociales, como ya lo dije, y así como es importante y en primer lugar mirarse a uno mismo, creo que también es importante mirar al que tenemos al lado. Y si tenemos la suerte de estar en un lugar más privilegiado, creo que es momento de hacer algo por el otro. Se me ocurren miles de ejemplos, no sé, te vas al súper, haces una compra y haces una compra extra y le mandás por motomandado a la señora que te ayuda con la limpieza de la casa, le seguís pagando al señor que te ayuda a podar las plantas, ayudas con el comedor del barrio, no sé, lo que puedas, lo que esté a tu alcance, al alcance de tu bolsillo, lo que te salga. De esta situación creo que salimos todos juntos pero acompañados. A veces ayudando al otro también nos estamos ayudando a nosotros mismos y creo que es momento de hacer algo que nos trascienda desde ese lugar. Lo económico es algo que me preocupa un montón y de vuelta hay un grupo que entiendo que puede atravesar este estrés y esta incertidumbre informándose y tomando las medidas adecuadas. Y hay otro grupo que creo que es ahí donde tenemos que salir a hacer frente los que estamos mejor posicionados en toda esta crisis, porque la empatía y la ayuda al prójimo creo que es lo que nos va a salvar, entre comillas, en algún punto con todo esto. Quizás la solidaridad puede servir de medicina tanto para el que recibe, o sea, quien es beneficiado del acto solidario, pero también de la persona que hace el acto solidario, por ejemplo. Sin dudas, sí, sin dudas. Es como te digo, digamos, desde el momento en que nos definimos a partir de un otro, que vivimos en sociedad, el individualismo nunca es bueno. Yo cuando hablo de que uno tiene que mirarse a sí mismo en primer lugar y cuidarse a sí mismo y ponerse en primer lugar, no estoy hablando de un individualismo extremo. Estoy hablando de que uno, para también ayudar al otro, primero tiene que estar bien uno mismo. En ese mirarse y cuidarse uno mismo no podemos dejar de lado al otro. Mucho menos en una situación como la que estamos atravesando. Yo hoy día he salido más o menos después de unos 9 días y me fui al supermercado, ¿no? Porque ya tocaba hacer ciertas compras. Y compré bastantes botellas con agua porque afuera había una cierta cantidad de policías, de serenazgos, ¿no? Que son las personas que velan la seguridad de los distritos acá en Perú. Y les compré galletas porque sé que ellos ahorita en pleno verano están dando un esfuerzo muy, muy importante. Entonces, ese es un ejemplo de ayudar, ¿no? De poder ayudar a los demás, porque es gente que es como si estuvieran en la primera línea de una guerra. Entonces, exacto, hay que ser empáticos con ellos. También, ¿quién no tiene de repente algún familiar que su trabajo es de forma independiente? Podríamos hacer de repente una junta, apoyarlos durante esta época tan difícil, ¿no? Eso es un ejemplo, creo yo, que podemos ir aplicando en nuestro entorno, sin ir tan lejos, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿Cómo podemos explicarles esta situación a los más pequeños de la casa sin generarles alguna inestabilidad emocional? Con tranquilidad y con la verdad, siempre. Pensemos que los niños son como esponjas, ¿sí? No únicamente de lo que le decimos, ¿sí? Ellos no únicamente absorben lo que le decimos, sino también cómo se lo transmitimos. Lo principal para no generar angustia y miedo en exceso en los niños es no transmitírselo. Esto no significa que el niño va a dejar de experimentar estos sentimientos, pero los va a experimentar en la medida del niño, ¿se entiende? No influenciado o teñido por los miedos del adulto. Tengamos en cuenta que somos figuras de referencias para ellos, ¿sí? La mejor opción, y dependiendo de la edad del niño, es explicarle lo que está pasando con la verdad, pero sin sobreexponerlo. Explicarle quizá que son medidas preventivas en pos de que todos estemos bien. Ellos quizá, a los niños lo que más le cuesta entender es el encierro, el por qué no puedo ir a ver al abuelo, por qué no puedo ir a la escuela. Entonces, explicarle esto, estas medidas preventivas, y que este esfuerzo que estamos haciendo es para cuidarnos entre todos. Una buena idea también me parece que es el fomentar el hecho de que las buenas noticias también son noticias. Porque no sé si les pasa últimamente, pero no puedes prender la tele, que las únicas noticias que están en la TV son malas, son respecto de las muertes, de cuántos contagiados. Entonces, el transmitirle que a pesar de, por ejemplo, toda esta situación, también se pueden rescatar cosas buenas, me parece que es un buen punto. Digamos, se me ocurre, por ejemplo, esto que hablábamos de los actos de solidaridad entre las personas.
o que dependiendo de la edad también ese día no se registró otro contagio en la ciudad, dando a entender que a pesar de todo el caos y de lo malo que pueda significar la situación, este esfuerzo que estamos haciendo no solo vale la pena, sino que también se pueden generar cosas lindas. Me parece que es importante también escucharlos, escuchar sus miedos y sus preocupaciones y validarlas, y explicarles también que todos nos sentimos así en mayor o menor medida. Tampoco generar esta figura del padre superpoderoso y real que no se preocupa, no siente miedo, porque no es real, digamos. Pero tampoco dramatizar una situación que ya es dramática de por sí. Bueno, conversándolo con amigas en general, les digo, agradezco profundamente no ser madre de familia ahora mismo. Es una situación, es muy complicado. No solo tener que responder a preguntas que a veces uno mismo no tiene respuestas, sino también intentar mantener la calma dentro de una tormenta en la que uno mismo como ser humano debe estar sumergido, ¿no? O siendo de alguna manera víctima. Y más complicado, me imagino, también puede ser para los papás de niños muy jóvenes, porque bueno, a un niño de 8 años los puedes sentar y explicarle alguna situación, pero ¿cómo le explicas a un niño de año y medio? No, es muy, muy complicado. Bueno. Igual entienden más de lo que uno piensa. Pero sí, es complicado porque creo que todos estamos en la misma. Yo creo que también uno tiene que ser benevolente con uno mismo. Y si un día perdió la paciencia, o un día se sintió triste, o un día no, siente que las cosas la están sobrepasando, está bien también. Y no sumarle encima a eso culpa o castigarse. Todos estamos atravesando por lo mismo. Claro, quizás ser generoso, quizás es un mensaje para los papás en general, no sean generosos consigo mismos. Exacto. Para todos en general, padres y no padres, digamos. Bueno, pasando a otro tema, ¿cómo podemos aprovechar o qué tips, qué recomendaciones nos podrías dar de cómo aprovechar este tiempo para conocernos, para reconocer nuestros verdaderos sueños, para escuchar, evolucionar, escuchar nuestros verdaderos sueños y deseos más profundos, ¿no? Yo creo que todos vamos a salir aprendiendo algo de nosotros mismos, de esta cuarentena, o de esta situación que nos toca atravesar. Pero tengamos en cuenta que es un tiempo libre muy particular, ¿sí? No es de recreación ni es vacacional. Y como venimos hablando, viene aparejado de un montón de cuestiones que nos impactan de forma diferente a todos. Quizá el aprendizaje de uno al terminar todo esto tiene que ver con el haber encontrado recursos distintos para afrontar la ansiedad. En otro, quizá el haberse dado cuenta de la importancia de determinados vínculos. Y en otro, quizá el aprendizaje que saque de todo esto es el haber atravesado esta cuarentena, lo mejor que pudo. Yo no sé si es el momento más óptimo, teniendo en cuenta todo esto, para pensarlo desde este lugar de pensar en los sueños o en cuestiones como más profundas y cuestiones que tienen que ver con un lugar más lindo, si se quiere. Ajá. Si alguien lo logra, buenísimo. Pero si no, también está bien. Quizás no sentir esa presión de, como todos los memes que decían, ¿no? Si no sales de esta cuarentena sin leer un libro, haber tenido una idea de negocio o haber terminado un proyecto, tu tesis o no sé, has fracasado. Creo que más bien ese tipo de memes ese es el mensaje, ¿no? De hecho, el otro día vi una publicación que decía algo así parecido, que si en todo este tiempo libre no aprendías algo nuevo o no iniciabas una actividad nueva o no terminabas un proyecto, entonces lo que te faltaba no era tiempo sino ganas. Me pareció muy errado y muy poco empático para este momento. Hay como una exigencia de productividad de parte de los medios, de parte de los otros, que ponen una vara altísima. Y repito, no estamos de vacaciones. Hay personas a las que le cuesta levantarse y sacarse el pijama. Y a lo mejor ese día levantarse de la cama y cocinar o leer algo o salir al balcón significó un logro. Y eso también, digamos, es reconocible y es válido. De las, 5 cosas que escribí en un papel que a la semana número 3 de cuarentena que dije las voy a lograr, la verdad no voy. Creo que lo único que he hecho es pintar hasta ahorita. Y es que no me nace. No me puedo sentar, intentar forzarme y simplemente no se me da. Y yo sé que de aquí, ahora mismo estoy intentando ser generosa conmigo misma, pero quizás en la semana número 10 de la cuarentena voy a decir, ya, ¿qué pasa, no? Ajá.
¿Cómo podemos sobrellevar las relaciones amorosas que están distanciadas físicamente? ¿Cómo podemos sobrellevar las relaciones amorosas con esta distancia física? Pónganse creativos, chicos. Digamos, a ver, no, pero hablando en serio, digamos, sí, apelar a la creatividad en cuanto al... Hay un montón de recursos, ¿sí?, tecnológicos que, a ver, nada reemplaza el contacto físico, pero teniendo en cuenta que hoy el no vernos es cuidarnos, ¿sí?, empezar creo que a cambiar el chip y no empezar a frustrarse porque ay, quiero verlo, quiero abrazarlo y decir, no te estoy viendo, pero por eso te estoy cuidando, y eso también es amor. Va a depender también de cada pareja cómo deciden afrontarlo. Es momento, creo, de ponerse creativos en todo sentido. Quizá en plantearse pautas, digamos, de comunicación, de decir, bueno, hay parejas que les gusta hacer videollamadas y hay parejas que no. O, por ejemplo, se me ocurre plantearse ver una peli juntos y comentarla, o hacer planes de qué cosas les gustaría hacer una vez que termine esta cuarentena. Digamos, de la misma forma que uno cuida los otros vínculos, no deja de ser un vínculo de afecto más que uno no está pudiendo ver o no está pudiendo tener ese contacto físico. Pero, digamos, es muy personal de cada pareja cómo decide afrontarla. Tengamos en cuenta que todos estamos aprendiendo y lo repito mucho porque yo también estoy aprendiendo a cómo lidiar con la distancia física de mis afectos. Y también creo que lo que ayuda es saber y entender que esto en algún momento va a terminar, que no es eterno. Me pongo a pensar un poco en cada situación y yo he visto, por ejemplo, relaciones que son casi que netamente físicas. Quizás eso va a poner mucha presión sobre ese tipo de relaciones. Una de dos, o les da la posibilidad, digamos, de llevar su relación a otro nivel, porque de repente lo físico no está, si bien, digamos, hay un montón vamos a hablar claro, digamos, hay un montón de cuestiones sexuales que se pueden resolver a través de mensajes de texto, de videollamadas, eso lo elige cada pareja y es válido, pero el no tener el contacto físico hace que si querés continuar el vínculo vas a tener que hablar de otra cosa en algún momento. Y a lo mejor los lleva la relación a un nivel distinto y la mejora, y a lo mejor no. A lo mejor ese vínculo estaba destinado a terminar en algún momento. Y sí, dolerá en algún punto, pero digamos, no hace más que adelantar algo que indefectiblemente iba a terminar pasando si el vínculo únicamente pasaba por lo físico. Claro, quizás esas incluso relaciones tóxicas en donde era más pelea que otra cosa, se dan cuenta o se toman este tiempo para replantear realmente qué es lo que desean, si es que tienen una meta en común o no, ¿no? O de repente descubren la paz que no estaban sintiendo hace mucho tiempo y toman la decisión más bien ya de terminar con este círculo vicioso de toxicidad. Sí, tal cual, tal cual. En un vínculo sano nunca tiene que haber dependencia, partamos de ahí. Tiene que haber acompañamiento. Si no sentís que la compañía del otro en tu vida no suma absolutamente nada, y bueno, es momento sí de replantearse. Por eso les digo, digamos, tengamos en cuenta que a pesar de todo el caos de esta situación, podemos sacar cosas positivas. Una de ellas es esa. Claro, ya incluso analizar ciertas cosas que tú sentías que no estaban yendo bien y que ahora las analizas mucho mejor con tu pareja, lo conversan y pueden solucionarlo en vez de que se siga guardando y acumulando dentro del, no sé, pues el resentimiento que alguno de los dos podría tener. O replantearse metas también, ¿no? Terminando esta etapa, vamos ahora a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dar un paso, vamos a crear algo nuevo también. Claro, es lo que... Particularmente teniendo en cuenta esto, que esto en algún momento se va a acabar. Digamos, que no es eterno, que los virus tienen sus ciclos y de que en algún momento esto va a volver a la normalidad. Entonces, a partir de ahí es replantearse. Cuando todo esto termine, ¿sigo queriendo a esta persona a mi lado? ¿Sí o no? Y a partir de la respuesta que te nazca, está el esfuerzo que le pongas o le dejes de poner en seguir sembrando este vínculo sin el contacto físico. Bueno, la siguiente pregunta está ligada de alguna manera a una experiencia personal. Como todas saben, en el primer episodio conté que mi esposo tuvo coronavirus y
es algo que me sucedió a pos de que él, como que, bueno, que la fiebre se diese, ¿no? Porque durante los 7 días que tuvo fiebre, me despertaba, obviamente no dormía muy poco, velando porque la fiebre bajase durante la madrugada, ¿no? Que era donde más se intensificaba el cuadro, ¿no? Y cuando finalmente la fiebre cede, técnicamente yo debería haber podido dormir de corrido. Pero me pasó, por lo menos durante 2 semanas, que literalmente me despertaba 2, 3 veces durante la noche y me despertaba literalmente para revisar si seguía respirando o si tenía fiebre, pero ya me llegó un momento que yo dije, esto es ansiedad, porque despertarte para fijarte si alguien respira es como que, o sea, sobre todo si ya superó un cuadro de enfermedad. ¿Cómo podemos lidiar con estos? No sé si ni siquiera puedo denominarlo como traumas, porque no, o sea, no sé si califica pero al menos con esta ansiedad de un familiar, de alguien que está atravesando por un cuadro de un problema de salud de un familiar, ¿cómo lidiar con esta ansiedad? Yo creo que la incertidumbre que tenemos de toda esta situación, digamos, nos enfrenta a uno de los temores más grandes que tiene el ser humano, que es el temor a la muerte. Y eso sin duda genera ansiedad, ¿sí? La ansiedad surge como un estado de alerta, digamos. Constituye una preparación frente a una amenaza que es nueva y es desconocida. El problema es que llevada esa ansiedad a un extremo puede afectar nuestra salud. Es normal, digamos, que estés en un estado de alerta permanente si tu pareja está enfermo con un virus que no solo generó una pandemia a nivel mundial, sino que también uno no sabe cómo le va a afectar al otro, porque ya es sabido que cada organismo reacciona distinto, ¿sí? En el caso puntual de tener a alguien enfermo, yo creo que sirve mucho entender que uno está haciendo todo lo que está en sus manos para que el otro esté bien. Socializando, creo que Nati, vos también contabas esto de que le hablabas a tu mamá y le preguntabas, el socializar, el estar informado de cuáles son los síntomas, el saber y entender qué es lo que tenés que hacer cuando aparece determinado síntoma, el tener identificados los centros de salud más cercanos a los que podés recurrir. Y básicamente en situaciones así, el entender que uno está haciendo todo lo que está en sus manos para que el otro esté bien y que hay cuestiones que uno puede controlar, como estas, y otras que no, que escapan de nosotros. Imagínense que esta es una situación que genera inseguridad e inestabilidad y frustración, no únicamente en aquellos que tienen a alguien enfermo, en toda la población. Entonces, esto que hablábamos de ser también un poco generoso con uno mismo, es esperable que te sientas ansioso o que estés hipervigilante. Pero una vez que pasó toda esta situación, vos contabas que habían pasado 2 semanas, ¿puede ser? Desde que le bajó la fiebre a Teo. Ya van a ser 5 semanas ya. 5 semanas y seguís con Ya. estos episodios, digamos, de despertarte de noche, ¿ya no? No, me pasó probablemente 2 semanas y luego ya... de paso que, como te digo, lo hablé con un par de personas y me dijeron, estás ansiosa, ya está. Es que en realidad tiene que ver también con esto que hablamos de adaptarse y de darse tiempo uno mismo a entender todo esto que nos está pasando. Entonces, Teo se enferma, es normal que vos, digamos, no sabiendo cómo el virus, cuando ya tenían el diagnóstico, digamos, positivo, cómo este virus iba a afectarlo a él, cómo su organismo iba a responder, que vos te encuentres hipervigilante y te despiertes de noche, que estés súper alerta, digamos, para ver cómo él responde. Pero si con el tiempo, digamos, estos síntomas tienden a desaparecer. Entonces es darte tiempo vos también. Ahora, si vos me decís que esos síntomas siguen en el tiempo por más de que él esté bien, y bueno, entonces sí estaría bueno quizá consultar con algún profesional que te ayude, que te dé pautas. Yo no soy muy pro de dar pautas así con cuestiones de ansiedad más específicas a nivel general, porque cada persona es un mundo. Y muchos de sus síntomas tienen que ver no únicamente con cuestiones muy puntuales, sino quizá que están trayendo aparejadas otras cuestiones más subjetivas que tienen que ver exclusivamente con esa persona y que es bueno que las trate esa persona en terapia, en un ambiente privado, digamos, con alguien con el que pueda, digamos, llegar a un nivel más profundo
de entendimiento de lo que está pasando. Pero teniendo en cuenta toda esta situación, me parece que es esperable lo que te pasó y que en muchos de los casos, con el tiempo y con el pasar de los días, va a ir disminuyendo esa ansiedad. Entonces es un poco de lo que hablamos desde el principio, empezar a ser un poquito más benevolente con uno y tenerse paciencia con todo este cúmulo de sentimientos y emociones nuevas que están apareciendo y que no son negativas, sino que son adaptativas. Hablemos del home office, el famoso home office. ¿Cómo podemos encontrar equilibrio entre el home office y la vida personal? Te pregunto esto porque en verdad muchas personas, amigas también nos han escrito, que trabajan o están trabajando mucho más que cuando iban a la oficina. ¿Cómo entonces mantener un horario correcto? En realidad hay que ver hasta qué punto todas esas horas que están trabajando desde la casa son realmente productivas o funcionan como una suerte de escape para no hacerle frente a las emociones que nos generan el estar encerrados, ¿no? El confinamiento. Y con esto creo que hay que tener cuidado porque tarde o temprano, como venimos charlando, tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿sí? Y no sumarle la culpa encima de sentirnos poco productivos. Porque a lo mejor de repente decimos, estuve 10 horas frente a la compu y no logré hacer mi trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto la cantidad de horas que estuviste fueron productivas? Creo que lo mejor en estos casos es reservar un espacio de la casa que sirva como oficina, digamos. No es necesario que sea una habitación entera porque entiendo que no todos tienen esa posibilidad, pero, por ejemplo, si destinás, no sé, 5 o 6 horas del día al trabajo, armes ese espacio donde te sientes tranquilo y después también que desarmes ese espacio para poder evitar entonces esa sensación de discontinuidad, como que el trabajo y la oficina es lo mismo. Es importante tener separados estos espacios, el espacio de trabajo y el espacio de ocio, ¿sí? Uno también se está adaptando a esta modalidad, sobre todo si uno estaba acostumbrado. Hay gente que trabaja con la modalidad home office, pero si uno no está acostumbrado, también tiene que tenerse paciencia, digamos, y de a poquito empezar a armarse su propia rutina distinta a la que estaba acostumbrado. A lo mejor se da cuenta que desde la casa es más productivo quizá en horas de la tarde, cuando en realidad en la oficina lo era a la mañana. No sé, sí, tengamos en cuenta que toda nuestra rutina está trastocada. Y tampoco abusar de este recurso, porque también me parece que pasa que al principio, cuando nos empiezan a mandar trabajo para hacer en la casa, es como que nos desesperamos de alguna forma porque el trabajo no deja de ser como una conexión con el afuera en algún punto. Entonces es como que nos desesperamos por usar ese recurso para de esa forma sentirnos conectados con lo que está pasando afuera y en realidad no lo es tanto, estamos abusando de eso en lugar de usarlo de forma productiva para nosotros mismos. Cuando mencionaste que debemos concientizarnos de cuántas horas realmente aplicamos para realizar el trabajo, ¿no? Que de repente tenemos pendiente, creo que para mí fue como no un jalón de orejas, pero fue como uy, ¿verdad, no? ¿Cuántas veces me habré distraído en internet mirando, no sé, pues noticias o Facebook o una red social? Y luego decimos, estoy acá desde hace muchas horas sentadas, pero es realmente ser conscientes de cuánto tiempo estamos empleando para hacer otras cosas, porque en verdad el internet también es un agente distractor muy, muy fuerte. Entonces creo que el consejo que nos dices nos sirve a todos, porque hasta para hacer las tareas, pues, es cierto, ¿no? ¿Qué tanto me distraje mientras realicé lo que tenía que realizar? Sí, exacto. Muchas personas también nos han escrito contándonos que a pesar de dormir una cantidad razonable de horas, se sienten cansados. Tienen pesadillas, tienen sueños raros, incluso están sufriendo insomnio. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos afrontar esto? Esa pregunta es súper interesante porque de hecho por todos lados, digamos, me están consultando por lo mismo y de hecho a amigos y a mi pareja les pasa. Entonces está bueno quizá traer como cierta claridad sobre el tema. Tengamos en cuenta que nuestro cerebro está funcionando constantemente, ¿sí? Mucha gente cree que cuando nos vamos a dormir, así como se relajan los músculos, el cerebro también se relaja y no, amiguitos, el cerebro sigue funcionando. El cerebro está funcionando todo el tiempo. Durante el día, lo que hace el cerebro es como recoger información constantemente que la almacena
Y mientras dormimos, lo que hace el cerebro es procesar la información que considera importante. Imagínense, digamos, que ese cerebro está fijando esos recuerdos y esa información recibida durante el día y preparándose para recibir conocimientos nuevos al siguiente día. Por eso es tan importante, por ejemplo, que descansemos bien previo a un examen. Imagínense entonces en una pandemia donde se trastocó nuestra vida, digamos, de la noche a la mañana, es decir, que estamos siendo atravesados por la incertidumbre y donde directa o indirectamente estamos recibiendo información no solo sobre el virus, sino sobre las consecuencias negativas que esto trae aparejado en todos los aspectos de nuestra vida. Y con los pensamientos, a veces no nos damos cuenta, pero estamos pensando todo el tiempo sobre esto que estamos viviendo, lo cual es normal. Entonces, no es raro suponer que todos estos pensamientos desagradables que tenemos durante el día aparezcan también cuando dormimos a la noche. Seguimos de alguna forma tratando de resolver esos problemas que nos aquejan en la vida diaria mientras dormimos, ¿sí? La línea argumental de los sueños es ilógica, digamos, no sigue la misma lógica que durante la vigilia, porque si bien nuestro cerebro sigue funcionando, la corteza prefrontal, que es el área lógica, digamos, del cerebro o la parte que se encarga de la acción deliberada y de la que evalúa lo que es lógico y lo que es socialmente aceptable, sí está como más dormidita, por así decirlo. Digamos, registra una actividad mucho, mucho menor que el resto del cerebro. Entonces, para tranquilidad de la gente, digamos, esto no funciona a modo de presagio, estos sueños, ni mucho menos, sino que simplemente son las consecuencias de una mente que está continuamente procesando información del medio. Es decir, lo que soñamos es como una continuación de lo que estamos pensando durante el día, pero de una forma como más ilógica y más vivida por esto que les comenté. Yo, por ejemplo, les confieso, tengo unos sueños demasiado raros, demasiado raros, y es como que me despierto y hasta me enojo, y es como que, ay, ¿por qué no puedo simplemente dormirme? Y sí, me despierto muchísimo más cansada. ¿Algún tip de algún ejercicio o tip que podamos hacer para intentar conciliar mejor el sueño? Antes, aclaro, o sea, Rosita me preguntó también, hay gente que sueña mucho y hay gente que no puede dormir. El no poder dormir Exacto. tiene que ver más con los estados de ansiedad, ¿sí? Con esta hipervigilancia de la que hablábamos antes. No podemos controlar lo que soñamos, porque la vida onírica no se puede controlar, pero sí lo que podemos hacer es armarnos como pequeñas rutinas para tratar de llegar al descanso de una forma más relajada. Y eso de vuelta va a depender de lo que les sirva a cada uno. Vayan probando, digamos. Hay gente que les sirve, por ejemplo, darse una ducha caliente, poner música relajante. Hay muchas personas que me dicen que les sirve, por ejemplo, hacer una meditación corta de 10 minutos. Clave, no exponerse a noticias que tengan que ver con el virus. No ver películas o series de contenido como muy pesado o libros de contenido muy denso, sino como bajar un cambio, relajarse un poco, una hora antes de irse a acostar, tratar de conectarse desde un lugar distinto con uno mismo, ¿sí? Desde un lugar más calmado, desde, no sé, hay personas que les sirve tomarse un té, digamos, ir encontrando cada uno qué es eso que les sirve, qué es eso que lo relaja para poder tener un sueño más reparador al fin y al cabo. Bueno, pasemos a otra pregunta. Y esta, de hecho, creo que Rosita tiene un ejemplo de la vida real, algo que le ha pasado a ella. ¿Cómo se puede lidiar con la pérdida de un ser querido cuando el proceso tradicional de velorio no se puede realizar? Cuando incluso no pueden tener un último contacto físico con el ser amado. Y esto aplica, creo, no solamente si está relacionado con el coronavirus, porque digamos que hoy en día, al menos aquí en el Reino Unido, y sé que en Perú también, no sé en Argentina cómo están, si están permitiendo que se tengan velorios estándar, los que normalmente uno tiene en tiempos normales. Es un tema súper complicado porque
Al dolor de la pérdida de un ser querido se le suma la imposibilidad de poder realizar el rito funerario correspondiente. Estos ritos son importantes en el duelo porque ayudan en el proceso de aceptación de la pérdida y también como un modo de socializar ese dolor con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros seres queridos. No obstante, me parece que es importante saber que la imposibilidad de hacer ese rito en este momento no implica necesariamente la imposibilidad de despedirse de alguna forma. Podemos realizar rituales de despedida desde el lugar en el que estamos. Y de esa forma creo que encontrar o tratar de encontrar un equilibrio entre el duelo por ese ser querido y a la vez continuar con nuestras vidas, ¿sí? La muerte siempre deja una sensación de vacío y de descontrol que, sumado a esta situación que ya de por sí es, digamos, nos da esta sensación de descontrol en todos los aspectos de nuestra vida, hace que ese vacío por la pérdida de un ser querido se exacerbe. Entonces, se me ocurre que a lo mejor se pueden armar como pequeños rituales de despedida en nuestra casa. Va a depender mucho también si la persona es creyente o no. Le puede dedicar una oración, puede armarle, no sé, un altarcito, prenderle algunas velas, pueden hacer una cena con alguna comida que le haya gustado a esa persona y dedicarle algunas palabras, pueden escribirle una carta expresándole todo lo que lo quieren, recordando cosas que vivieron juntos. Digamos, cada persona va a encontrar algo que le revista importancia en ese momento para hacerlo y que le haga más llevadero el inicio de su proceso de duelo. Y una vez que termine todo esto, quizá sí, llevar a cabo el velorio estándar o ese rito funerario de la forma que le hubiese gustado hacerlo ahora. Es complicado, digamos, es complicado. Y sobre todo también sacarse la culpa de no poder haberlo visto en este último momento y sí rescatar quizás lo que lo acompañaron en toda su vida o otros momentos que pasaron juntos, teniendo en cuenta que si hoy no lo vio, no fue por decisión propia, sino que hay algo que nos excede. En este caso yo voy a contarles un poquito lo que ha pasado. Yo unas semanas antes de que ya se oficialice, ¿no?, la cuarentena y los primeros casos de coronavirus en el Perú, sufrí la pérdida de una de mis mejor amiga, y justo estuve en el límite de que la cuarentena se haga algo oficial, ¿no? Entonces el tránsito en las calles era mucho más restringido, incluso los eventos, el velorio, todo ese proceso fue mucho más reducido, distinto, extraño, incluso con miedo. Era una sensación de tristeza combinada con temor a que de repente alguien pudiera enfermarse, ¿no?, con el virus. Y viene ahora la situación de un muy buen amigo que está tratando de lidiar con la pérdida, ¿no?, de esta persona tan querida, y que siente más bien que el encierro no lo está ayudando para nada, porque siente que no puede distraerse con respecto a que esta persona obviamente ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer los amigos o las personas cercanas a él para ayudarlo a pasar o a, ¿cómo podría decirlo?, a procesar que esta persona ya no se encuentra con nosotros y que poco a poco vaya disminuyendo ese dolor, que nunca va a desaparecer, pero que sí vamos a poder aprender a convivir con esto, ¿no? El proceso de duelo es muy personal. Yo creo que ya había hablado de las etapas del duelo en un post. Si no lo leyeron, los invito a leerlo, que tenía que ver en realidad con el duelo en el rompimiento de una pareja, pero las etapas se repiten también en el duelo en la pérdida de un ser querido, en la muerte, ¿sí? Y a lo mejor él está viviendo esta etapa de negación en este momento, que trae sentimientos de frustración y la tiene que pasar, lamentablemente. No vamos a dejar de estar tristes. Quizá ustedes, como amigos, lo que pueden hacer es armar esto que yo comenté hace un momento, quizá algún ritual entre ustedes para empezar a darle un cierre y que él de a poco pueda aceptar la ausencia física de esta persona, porque creo que todos sabemos que no va a estar físicamente, pero va a seguir estando en las anécdotas, en los recuerdos, en el día a día, en cada vez que la recuerden. Entonces, a lo mejor
primero preguntarle qué es lo que él necesita, porque también muchas veces uno está atravesando un duelo y se siente mal y los tiempos de uno no son el tiempo del otro. Y uno como amigo se desespera por tratar de ayudar y a lo mejor esa persona lo único que necesita es tiempo. Y tiempo con él y tiempo para aceptar lo que le está pasando y para conectarse con ese dolor y para dejarlo estar. Entonces, en primer lugar, preguntarle de qué manera él necesita que ustedes lo acompañen. Comentaba en un principio algún rito, algún ritual entre ustedes, digamos, no sé, a lo mejor hacer una videollamada entre todos y leer, que cada uno escriba algo para esta persona, pero más que nada escuchar qué es lo que él necesita. Bien, estamos escuchando con M mayúscula, ya saben, pueden ingresar a nuestro blog, ahí pueden leer un montón de artículos, incluidos algunos de Lali, ya saben, con mmayúscula.com, también pueden buscarnos en redes sociales a través de Facebook como con M mayúscula e Instagram a través de con_M_mayúscula. También nos encuentran en Spotify, pueden encontrarnos también como con M mayúscula y en YouTube con el mismo nombre. Vamos ahora sí con la última pregunta para terminar este programa que está muy, muy interesante. Creo que nos viene muy bien a todas, a todos incluso. Hagan escuchar este podcast a todos sus familiares porque el tema es para cualquier género, ¿sí? Para entonces cerrar este programa, ¿qué tips o consejos podrías darnos para lidiar con la soledad y el aislamiento físico? La importancia de seguir en contacto, en realidad, con nuestros seres queridos. Como bien dije, si bien nada reemplaza el contacto físico, ayuda un montón el estar en contacto, un mensaje, una llamada, digamos, no aislarlos, porque creo que el peor aislamiento es el aislamiento mental, no el aislamiento físico, ¿sí? Para el aislamiento físico, otras cosas que se pueden hacer, digamos, y que siguen la línea de lo que veníamos conversando, es el tratar de mantener los horarios de sueño, ¿sí? No me refiero con esto a, por ejemplo, si uno, digamos, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, tiene que seguir levantándose a las 5 de la mañana. No, podemos ser un poco más flexibles. De hecho, debemos ser un poco más flexibles. Y también sacarle un poco cierto provecho a esta situación. Pero sí tratar de dormir las 8 horas que se esperan, acostarte a un horario razonable, levantarte a un horario razonable, porque eso nos va a permitir orientarnos, ¿sí? ¿No les pasa también que están como no saben ni qué día es hoy ni en qué fecha estamos? Y eso no ayuda, digamos, en este aislamiento. Alimentarse bien, estar hidratado, permitir la entrada de luz solar en la casa. Digamos, si viven en un departamento y tienen balcón, salir al balcón un rato, si tienen patio, salir al patio, y si no, simplemente abrir las ventanas, ¿sí? Permitir la entrada de aire, de luz, de eso que nos conecta un poquito con la naturaleza y con el afuera. No sobreexponerse a las noticias constantemente, pero tampoco aislarse, ¿sí? Estar informado, pero teniendo cuidado con las fake news que abundan y son súper nocivas. Entonces, cada vez que consultar sí con medios oficiales, mantenerse en movimiento. Hay un montón de rutinas cortas que andan circulando por ahí, que de vuelta no son por una cuestión estética, sino para liberar endorfinas y sentirnos mejor. Aunque no vayan a salir de su casa porque está prohibido, pero sí sacarse la ropa con la que durmieron. Entonces podemos organizarnos mejor en los ciclos del día y mantenerse en contacto. Y de vuelta entendiendo que esto en algún momento va a terminar. Yo creo que eso es lo que, teniendo en vista eso, creo que todo se hace un poquito más llevadero. Yo algo que he estado haciendo y que de hecho lo he conversado con muchas amistades es permítanse sentir, ¿no? A veces no queremos validar nuestras emociones o sentimientos porque pensamos que si no las validamos se van a ir y me parece, y por favor Lali, confírmanos, porque yo no soy psicóloga, ¿no? Pero a veces pensamos que si no validamos nuestras emociones se van a ir y no es cierto. Y también intentar buscar, no felicidad, pero al menos alegría en las cosas más simples de la vida. A mí en lo personal, como les estaba mencionando antes, ando bastante improductiva, pero he comenzado a encontrar, por ejemplo, alegría o situaciones que he disfrutado en cosas simples como cocinar,
pero por ejemplo cocinar un postre y si sale bien o sale mal, no importa. O jugar, me ha pasado mucho último, jugar ludo con mi esposo y es como que realmente me ataco de risa y es como que, ok, quizás a veces podemos ser felices con poco en nuestras vidas, ¿no? Gracias por traerlo a colación, Nati, porque eso es clave, clave y me estaba olvidando de decirlo. Sí, y tiene que ver con esto que hablábamos de ser benevolentes con uno mismo y de escuchar lo que nos está pasando en ese momento y de dejarlo estar. Y está bien si un día te levantaste y te sentiste triste, y está bien si un día te levantaste y estás disfrutando de eso con tu marido, porque también, digamos, es normal que estemos más inestables, eso también es importante decirlo, y estar presentes. Yo creo que como nunca podemos empezar a disfrutar el aquí y ahora, porque, digamos, no tenemos otra cosa que hacer que estar en casa. El otro día, de hecho, que me parece una actividad como súper linda para hacerla, antes de que empiece la cuarentena, venía del trabajo, ya a final de jornada, escuchando la radio en el auto, y el locutor contó que con su familia habían planeado un juego. Ese juego consistía en una suerte de amigo invisible, que ahora está genial porque hay un montón de aplicaciones, digamos, en los que uno simplemente coloca los nombres y te llega a tu mail qué amigo invisible te tocó. Y al amigo que te tocaba, vos tenías que escribirle una carta, que hoy puede ser un mail. Y en esa carta tenías que escribirle puras cosas buenas, digamos. Podías o recordar anécdotas de cosas que viviste con esa persona, o podías decirle a esa persona cosas que te gustan de ella, o podías decirle cosas que te gustaría hacer con esa persona en algún momento. Y me pareció fantástico ponerlo en práctica en estos días que estamos como con un poquito más de tiempo. En primer lugar, porque nos conectan con emociones más lindas, no para huirle a las emociones catalogadas como feas, porque ya dije que eso no está bueno, pero sí quizá conectarnos con esa parte, digamos, que nos genera cuestiones que nos reconfortan, y aparte también estamos reconfortando a otro. Entonces me pareció como un ciclo súper lindo para hacerlo. Genial, definitivamente lo voy a implementar. Es una Pueden hacerlo con gran idea. familia, Claro, pueden Con hacerlo con familia, amigos, con amigos, podemos con hacerlo quien con quieran. amigos. Yo lo voy a hacer con los amigos. Siempre están los chats activos de los amigos ahorita, creo, más que antes incluso, y es una muy buena idea. Podemos hacer esa dinámica. Está genial, está genial. Podemos Y hacerlo lo entre mejor de todo nosotras. es que También. entre nosotros, con M mayúscula voy a comenzar a Por hacer supuesto. actividades. Así Está es. genial, está genial. Además podemos incluir a los más chicos, pues no tiene que ser una carta, un poema, puede ser algo como un No, dibujo incluso, ¿no? claro. Y le tomamos una foto y o sea, son cosas, detalles. Los detalles son en realidad lo que importa, ¿no? Lo que nos va a reconfortar. Finalmente, y siento que Lali, vas a estar de acuerdo con esto, a todas esas personas que nos estén escuchando y que llegue un punto en el que sientan que no puedan lidiar con sus emociones, aún hablándolo con la gente, con su familia o con la gente más cercana a ellos, está bien pedir ayuda. Yo he escuchado muchas amigas y amigos que me decían, cuando salga de la cuarentena voy a ir a un psicólogo. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué no intentas? Hay recursos hoy en día para tener tu terapia vía Skype o ayuda telefónica. Hay números a los que uno puede llamar. Y dicen, no, es que esas cosas son uno frente al otro. Y a veces, no sé, siento que al negarnos a ser un poquito más flexibles y adaptarnos a los nuevos tiempos, podemos estar perdiendo ayuda importante para afrontar lo que nos está pasando, ¿no? No lo podría haber dicho mejor, Nati. Aprovechar los recursos. Nada más que eso. Aprovechar los recursos, escucharse y darle prioridad a la salud mental, que es tan importante como la física. Acuérdense que somos un todo. Lo máximo, Lali. Muchísimas gracias por esta entrevista. Es de muchísima ayuda para nosotras, para nuestros oyentes también. Ya saben, este podcast es para compartirlo para todos. Chicas, gracias Sí, por invitarme. Me encantó estar. Prometo estar más fluida para la próxima. Creo que por ser la primera estuve como un poco nerviosa, pero me encantó. Espero que les sirva a todos.
Y bueno, como dije, todos aprendiendo de esta situación. Todos vamos a salir aprendiendo algo. Me quedo con eso. Absolutamente. Y por favor, si hay gente que nos está escuchando y tiene preguntas, por favor, escríbanos a través de las redes sociales. Y quizás, bueno, más adelante podamos hacer otro programa con nuestra genial invitada de hoy, Laura Correa, y despejar muchas más dudas, ¿no? Pueden encontrar este podcast en nuestra página web con mmayúscula.com. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden dejárnoslas o hacernos llegar esas preguntas a través de los comentarios en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos buscan como con M mayúscula. Así que siéntanse en la libertad de poder hacernos llegar todas las inquietudes que tengan. Eso fue todo por hoy, entonces. Nos encontramos en el próximo episodio en Con M mayúscula. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres.